Estamos ubicados aquí en Madrid, en concreto, celebrando este seminario de inteligencia artificial en salud, un seminario orientado a los profesionales o para los profesionales de la comunicación. Hoy en día los sistemas de información y en concreto la inteligencia artificial están jugando sin duda un papel muy importante en la transformación digital de nuestro entorno. La inteligencia artificial busca emular de alguna forma la inteligencia humana, como ya sabemos, a través de algoritmos y herramientas a nivel computacional para generar conocimiento de manera autónoma a partir de análisis de gran cantidad de datos. Esta sería de alguna forma una pequeña sinopsis de ese concepto. Pero vamos a profundizar un poco más en el contexto de este seminario, precisamente abordando el tema con el doctor Fernando Martín. El doctor Fernando Martín es profesor de investigación en salud digital de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y precisamente el doctor Fernando Martín durante su ponencia ha abordado un concepto fundamental. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? Doctor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias por la invitación. Yo creo que esta primera pregunta ya nos daría juego para hablar sí, 2 o 3 horas, ¿no? Entendido. Claro, pero en principio vamos a, teniendo en cuenta que esta entrevista van a verla tanto expertos en salud aplicada a la inteligencia artificial como personas, incluso futuros pacientes que en su momento podrán verse beneficiados, ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bien, la inteligencia artificial es una disciplina científico-técnica que lleva desarrollándose muchos años, desde los finales de los años 50, y que persigue el desarrollo de programas informáticos, programas de ordenador, que emulan el comportamiento de una persona humana. Bien. Entonces eso se puede reflejar a varios niveles. Nosotros demostramos nuestra inteligencia, por ejemplo, cuando percibimos nuestro entorno. Somos capaces de oír, somos capaces de ver, somos capaces de entendernos el lenguaje. Pues esos son algunos ejemplos de las cosas que los sistemas de inteligencia artificial pretenden simular mediante la programación. Un sistema que pueda reconocer una cara, un sistema que pueda entender el lenguaje hablado o este tipo de cosas. Es cierto que en los últimos años se ha puesto como muy de moda otra vez la inteligencia artificial por el desarrollo de algo que se llama el aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Pues quiere decir, vamos a ver, por poner un ejemplo muy sencillo, la programación informática tradicional, por ejemplo, para hacer la nómina de los empleados de una empresa, consiste en una serie de pasos que están perfectamente definidos, ¿vale? Eso no sería inteligencia artificial. La inteligencia artificial es cuando tú vas a resolver un problema, pero no le dices al ordenador cuáles son los pasos que tiene que dar, sino que el ordenador es capaz de encontrarlos por sí mismo. Por ejemplo, yo le someto o le muestro una serie de ejemplos de personas con una enfermedad y personas sanas, y el sistema es capaz de automáticamente autoajustarse para que cuando le presente un nuevo paciente o un nuevo caso, sepa decirme si esta persona tiene la enfermedad o no la tiene. Pero yo no le he dicho cómo tiene que resolverlo, lo ha obtenido el propio programa de ordenador. Claro, cuando desarrollamos este concepto de inteligencia artificial, aquí se introducen algunos parámetros que evidentemente para ustedes los expertos son habituales, pero quizá para los que no lo somos, pues quizás requiere una explicación que sea comprensible. Aquí se habla de deep learning, se habla de machine learning, evidentemente se habla de algoritmos. ¿Qué papel juega cada uno de estos conceptos dentro de este contexto? A ver, por poner la capa, vamos a hablar de una cebolla. Bien. Entonces, la capa más grande, la capa que recoge todo, es la inteligencia artificial. Muy bien. Dentro de esa cebolla, de esa capa, hay muchas cosas. Hay reconocimiento del lenguaje, hay visión artificial, hay reconocimiento del sonido, incluso sistemas que reconocen tacto y cosas así, o sea, reconocimiento de la realidad. Eso no es aprendizaje automático. El aprendizaje automático es otra rama dentro de la inteligencia artificial, o sea, otra cebolla, que lo que pretende es lo que acabo de explicar. Ante ejemplos de imágenes, por ejemplo, médicas, es capaz de clasificar un nuevo caso en un grupo.
enfermo, no enfermo, diagnóstico sí, diagnóstico no. Bien. Eso es aprendizaje automático. ¿Pero qué pasa? Pues que dentro del aprendizaje automático, que es otra cebolla, dentro de la cebolla grande, hay otra cebolla más pequeña, que es el deep learning o el aprendizaje profundo. Bien. La diferencia entre el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo es que en el aprendizaje automático yo le tengo que decir al sistema cuáles son las variables que tiene que tener en cuenta para llegar a una decisión. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo, si yo tengo que decidir un día concreto si voy al trabajo en coche o en transporte público, las variables pueden ser el tiempo que hace, si llueve o no, la distancia, el tiempo que tarda el autobús, etcétera. Yo eso se lo tengo que decir al sistema en un sistema de aprendizaje automático. El sistema de aprendizaje profundo es un paso más allá y es capaz de identificar por sí mismo esas variables. Bien. Entonces, yo simplemente le presento ejemplos y él encuentra las variables que son relevantes y toma decisiones ante un nuevo caso en base a esas variables. Claro, quizá algunos de nosotros tenemos la percepción, usted lo apuntaba antes, de que la inteligencia artificial es algo muy reciente, pero llevamos ya muchos años, creo que fue en la década de los 50, ¿verdad?, cuando empezó a desarrollarse. Sí. Efectivamente, el nombre se le puso en una conferencia que tuvo lugar en Estados Unidos en el año 56. Incluso un compañero hablaba de los antecedentes en la cibernética, que era un estudio de intentar explicar el comportamiento del cuerpo no en base al intercambio de energía, sino en base al intercambio de información. Entonces es muy interesante. Y la verdad es que la inteligencia artificial ha acumulado durante estos 60 o 70 años un gran cuerpo de conocimiento que deberíamos de conocer a la hora de enfrentarnos a los proyectos que tenemos ahora, ¿no? Sí. Doctor Martín, hemos hablado de Deep Learning, de Machine Learning, pero a ver, ¿cómo podemos explicar de manera comprensible qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo no es más que una receta de cocina. Es decir, es todos los pasos que tienes que dar para resolver un problema. Entonces, para hacer un huevo frito, pues tú dices, primero pongo aceite en la sartén, segundo rompo el huevo, tercero echo el huevo en la sartén, dejo calentar el aceite y al final retiro con cuidado el huevo de la sartén. Pues eso es un algoritmo. Bien, quizá un poco sea no sé si decir tergiversado o se ha malinterpretado el concepto, genéricamente hablando, de inteligencia artificial, sobre todo a partir de muchas de las películas que hemos visto, de ciencia ficción, la mayoría de ellas, donde se nos muestra una imagen... 2001, Odisea en el espacio y otras mucho más recientes que incluso van un paso más allá. Claro, ¿el futuro sería ese, va por ese camino? Yo pienso que no. ¿O no tiene nada que ver? Yo pienso que no. O sea, se distingue entre tres tipos de inteligencia artificial. La que llamamos estrecha, la que llamamos general y la que llamamos super no sé qué, super general o algo así. En la que estamos es en la estrecha. Es decir, queremos utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas muy concretos. Y en ese punto estamos. Llegar un paso más allá hacia una inteligencia artificial de tipo general, que pueda integrar todas estas cosas en un solo sistema y que de alguna manera se compare con la inteligencia del hombre, es algo que está ya muy lejos. Pero es que ir un paso más allá, que es hacer algo súper inteligente, más inteligente que el hombre, es realmente imposible. Ahora mismo y a muy largo plazo. Por lo tanto, yo creo que no debemos de tener tanto miedo. Sí que tenemos que tener miedo, como siempre, a un mal uso de la tecnología, ¿no? Pero no a la capacidad en sí mismo del objetivo, porque el objetivo no es en ningún caso superar la inteligencia humana, sino ayudar al hombre a hacer mejor las cosas que ya hace. Bien, y en ese camino, en este momento, ¿en qué estadio, en qué nivel estamos? Vale, pues estamos en un punto muy interesante en el que los últimos desarrollos, tanto de acceso a datos, que es lo que ha hecho el gran cambio del aprendizaje automático y del deep learning, hoy se generan mucho más datos que antes, el acceso a tecnologías computacionales potentes, grandes ordenadores, grandes redes de 5G, de fibra, hoy es posible manejar datos a gran volumen y utilizarlo para entrenar nuestros sistemas. Y por tanto tenemos una gran posibilidad de empezar a hacer que los sistemas de inteligencia artificial realmente cambien la vida de las personas, en este caso de los pacientes o de los profesionales sanitarios. ¿En qué punto estamos? Bueno, es una oportunidad, es una potencialidad. También es cierto que todavía no hemos conseguido que nuestros profesionales sanitarios utilicen esto a diario. ¿Vale? Por una serie de problemas. Como todo, las cosas llevan tiempo, hay una serie de barreras, necesitamos formar a los profesionales. Ese es un gran tema, la formación, sobre todo en el ámbito de la salud, de los profesionales para que en la práctica clínica puedan
ayudarse en la toma de decisiones precisamente de la inteligencia artificial. Esto es un gran problema, es un reto. Es una barrera. O sea, ahora mismo los profesionales sanitarios sabemos que a través de por causas de la pandemia y otras causas están en un momento difícil, de mucha presión de trabajo, de mucho cansancio y evidentemente hablarles de la introducción de sistemas nuevos en principio les puede despertar algunos anticuerpos. Claro. Pero también hay que hacerles ver, hay que hacer el esfuerzo de que esto puede ser una inversión, que si realmente llegan a aprender y a conocer los fundamentos básicos de lo que esto supone, ¿no? Y cómo esto le puede ayudar realmente dentro de poco en su trabajo, eliminando tareas rutinarias, eliminando o ayudándole a no cometer errores, dándole alertas o alarmas en casos concretos en los que pueda haber un problema de seguridad del paciente. Todo esto lo deben de ver como una ayuda a su trabajo y entonces deberían de tener una apertura como una ayuda, perdón, y no como una intromisión. Exacto, y nunca como una sustitución. Claro. Siempre como una ayuda. Entonces, sí que requiere un esfuerzo, pero bueno, todas las cosas requieren un esfuerzo al principio. Claro, y en general, un par de cuestiones más. En general, en cuanto a la realidad actual en este momento de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en cuanto a los profesionales médicos, ¿cómo se contempla esta realidad desde ese punto de vista? Tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, ni los programas educativos de las facultades que conducen a títulos sanitarios, como medicina, enfermería, fisioterapia y tal, en general incluyen formación en estas áreas. Sí. Ni tampoco digamos que tenemos muchos programas de posgrado con la suficiente calidad y diseño, digamos, para dar respuesta a las necesidades concretas de este área. Claro. Y tampoco tenemos las facilidades para que las pocas personas que sí que hemos tenido la suerte o la oportunidad de formarnos en este tema, consolidemos nuestra carrera profesional en este ámbito. Claro, ¿no? Porque no existe esta carrera como tal. No es decir, el médico informático, o no sé cómo definirlo, en España no existe. El informático médico o el bioinformático médico, como el experto en ciencia de datos sanitarios, no es que no exista, o sea, existimos y estamos trabajando, pero no nos vemos reconocidos como una profesión de verdad. ¿Y esto de qué depende o de qué puede depender? Bueno, pues depende de que hay varias cosas. O sea, por un lado, siempre hay esta pequeña lucha entre las distintas profesiones, ¿no? A lo mejor los ingenieros pues consideran que la situación está así bien, porque ellos pueden optar a esas... Pero la experiencia en otros países dice que no basta con ser ingeniero o informático para hacer un buen desempeño en el mundo de la salud. Tienes que estar expuesto a los lenguajes, a los conceptos y a la forma de trabajo de un hospital o de un centro de investigación biomédica. Es por eso por lo que en otros países esto se caracteriza como una profesión, con su cuerpo de competencias, con su cuerpo de conocimiento, con sus elementos de certificación, de examen, de acreditación de programas, etcétera, de manera que la gente que trabaja en esto realmente tiene credenciales y puede demostrar, yo es que me he formado en esto. Claro, eso aquí no está así. Claro, tiene credenciales para que en su momento, si llega el caso, se pueda decidir a quién se le debe atribuir o incluso quién debe asumir responsabilidades cuando se empleen, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial en temas de salud. Pues es igual que cuando queremos un puente se lo encargamos a un ingeniero de caminos, no a cualquier persona. Pues porque los sistemas de información sanitarios los puede hacer cualquier persona. Tendría que ser una persona que esté certificada y acreditada. Por último, doctor Martín, ¿cómo podemos saber, si es que podemos saberlo de alguna forma, por ejemplo, si en el momento actual me refiero, si un desarrollo de inteligencia artificial está preparado para dar una respuesta, incluso para solucionar un problema? Sí. ¿Cómo puede saberse la gran pregunta, y es muy importante porque eso conlleva, digamos, la confiabilidad de los sistemas y que los profesionales realmente confíen en estos sistemas. Los profesionales y en este caso el paciente, confíe en ese sistema. Entonces, yo creo que la palabra clave es evaluación. Es decir, no debemos fiarnos de sistemas que no han sido evaluados de una manera correcta, de una manera formal y de una manera que está reportada transparentemente, ¿vale? Entonces, una cosa es hablar y decir, mi sistema funciona muy bien, no sé cuánto. Bueno, ¿dónde está esto publicado? ¿Con qué datos se ha evaluado? ¿Ha habido una evaluación externa? ¿Se ha llevado a cabo en varios centros, con varios datasets, varios juegos de datos? Y también un poco de qué equipo proviene, ¿no? O sea, quiénes son los que están detrás de ese trabajo, qué credenciales tienen, qué experiencia, qué desarrollos previos. Todo eso es lo que a mí me haría confiar en un sistema de este tipo, ¿no? Claro, y antes de concluir, comparativamente hablando,
el nivel de desarrollo, de implementación e incluso de investigación de la inteligencia artificial en España, si lo comparamos con otros países del ámbito europeo, ¿a qué nivel estamos? Yo diría que al más alto. Al más alto. España tiene una tradición, de verdad, muy, muy prolongada de excelencia en inteligencia artificial. Bien. O sea, tuve la suerte de caer en un curso que organizaba una empresa hace 35 años. Ya había gente trabajando en inteligencia artificial. Sí. Estuve en un gran laboratorio de la Universidad Politécnica de Madrid haciendo el doctorado. Ha habido centros del CSIC, ha habido centros de la universidad de máximo nivel, a nivel de publicaciones. O sea, otra cosa es lo de siempre, ¿no? Que eso luego esté, digamos, redundando en un desarrollo que sea muy aplicable en el sistema de salud. Claro. Pero la verdad es que el nivel de los grupos de investigación españoles es muy alto. Bueno, eso es una gran noticia. Entonces, ya ahora sí, ya para concluir, ¿qué mensaje le podemos dar a los futuros bioinformáticos médicos que ahora están pensando precisamente en dedicar su carrera profesional a la inteligencia artificial? Habría como 2 o 3 casos, ¿no? Aquellos ingenieros, gente que proviene del mundo técnico, vía matemáticas, física, ingeniería, informática, etcétera, que les guste la salud, que les guste el servicio, porque al final la salud es un servicio que se da a la sociedad. Yo les diría que busquen programas solventes de posgrado en informática de la salud, salud digital o cualquiera de los nombres por los que se reconoce esta especialidad, y que se formen en ese año o año y medio o 2 años en todos los conceptos básicos de salud que van a necesitar una vez que quieran optar a un puesto de trabajo en el sector. Si son médicos o si son enfermeros o enfermeras o si son sanitarios, yo les diría que también busquen ese tipo de programas, que se formen en la parte que les falta, que es la parte técnica. No les estoy diciendo que aprendan a programar, ellos no van a hacer los algoritmos probablemente, pero sí tienen que conocer qué potencialidad tiene la tecnología, cómo se gestiona el cambio en una organización sanitaria, y esa gente es muy necesaria en el sistema. Son lo que llamamos los champions, los campeones clínicos que van a hacer la transformación digital. Así que yo animo a ambos perfiles a que busquen esa formación e intenten incorporarse al sistema. Pues doctor Fernando Martín, muchísimas gracias por sus palabras. El doctor, como antes decíamos, Fernando Martín, es profesor de investigación en salud digital de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y hemos asistido precisamente a este seminario de inteligencia artificial en salud para profesionales de la comunicación que ha estado organizado precisamente por la Fundación Instituto Roche. Repito, doctor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros.